presencia de Dios, ¿verdad? Según los comentaristas, ¿verdad? Am, no dicen de que él tenía como que ellos eran paganos y no quería que Dios los perdonara, ¿verdad? Pero la Biblia no explica mucho por qué. Um, um, no vamos a leer todo el libro de Jonás, pero cuando ustedes tengan un tiempo, si no lo han leído, léanlo. Es algo que en realidad nos ayuda a ver entre veces si lo miramos cómo nosotros podemos ser guiados por nuestros sentimientos y no por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es algo que no glorifica a Dios de ninguna manera, ¿verdad? Si podemos ir al capítulo 3, versículo 4. Dice así: comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí podemos ver cómo el pueblo se arrepintió, ¿verdad? Al oír la palabra de Dios, ¿verdad? En el versículo 6, llegó noticia hasta el rey, dice, de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. Versículo 7, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey que sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Verdad? Podemos ver aquí que la palabra que le dio a Jonás a ese pueblo que Dios le había dado a él, tuvo un impacto en este pueblo, ¿verdad? Un impacto de arrepentimiento. Pero en el versículo 8, vamos a ver, no, ya lo leímos, perdón. Como repito, podemos como ellos se arrepintieron, ¿verdad? Cuando Dios les hizo ver de que ellos estaban haciendo mal, ¿verdad? Y vamos al capítulo 4, versículo 1. Dice: Jonás estaba muy contento. Él estaba tan enojado porque, si leímos más adelante, no voy a llegar ahí, porque él sabía que él presentía que Dios era un Dios bueno y los iba a perdonar si ellos se arrepentían, ¿verdad? Él no quería que los perdonara. Podemos ver que él fue llevado por sus sentimientos, ¿verdad? No glorificó a Dios en su enojo, ¿verdad? Que no pudo haber glorificado a Dios, porque iba contra lo que Dios quería hacer, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de ellos y ellos cambiaron, ¿verdad? Ellos ya no hicieron lo malo, sino que se arrepintieron de verdad, ¿verdad? Y yo he estado pensando en esto, ¿verdad? Muchas veces nosotros tal vez vemos a alguien que tal vez era una persona mala, ¿verdad? Que Dios en su misericordia vino y los tocó a ellos. No sé, tal vez eran las personas alcohólicas, se podría decir, tomaban mucho, o drogadictos, o como ustedes lo quieran decir. ¿Qué hacemos entre veces los cristianos, entre veces cuando nosotros empezamos a ver de que ellos están siendo, Dios los está moviendo, poniéndolos en lugares y miramos de que pues Dios los está llevando lejos?
nos enojamos, hermano. Uno nos enojamos, viene la envidia, el orgullo, pero ¿por qué él? Y ¿por qué lo tiene que promover a él? ¿Verdad? ¿Qué decimos? Miren, está glorificando a Dios y a mí me debe. ¿Verdad? Pero eso no es lo que Dios nos llama a hacer. ¿Verdad? No, Dios nos llama a que si el hermano está siendo levantado por Dios, que nos gocemos con él. Vamos a ver qué dice acerca de Dios, acerca de esto, cuando miramos a un hermano, ¿verdad? Que, ah, que está siendo levantado de esa manera, ¿verdad? Que Dios está haciendo un milagro en su vida. Recuérdense que nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, sino que Dios es el que nos pone el querer y el hacer. Por favor, si vamos a Romanos capítulo 14, versículo 13. ¿Me avisan cuando estén ahí? Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Más claro no se puede, hermano. Si nosotros estamos mirando que alguien está siendo bendecido por Dios, ya sea en un ministerio, él vino, no sé, vino nuevo y acababa de llegar, y Dios lo empieza a bendecir de una manera increíble. Nosotros como cristianos no podemos ponerle envidia a él, o no podemos decir, pero ¿por qué a él y por qué yo no? ¿Verdad? Porque ¿qué estamos actuando ahí? Con nuestros sentimientos, porque sentimos envidia, ¿verdad? Y eso no glorifica a Dios, ¿verdad? Entre veces nosotros pensamos que nomás es, voy a venir a la iglesia, no voy a robar, no voy a decir malas palabras, voy a servir en algún ministerio, voy a leer la palabra y pensamos de que de eso se trata, pero no, hermanos. Si en realidad nosotros nos podemos saber nuestros sentimientos, si en realidad nos empezamos a ver, porque nosotros pecamos con los sentimientos a cada rato, hermanos. Nosotros nos enojamos en un momento, pensamos cosas malas del hermano, tenemos envidia, ¿verdad? Podemos ver a alguien mal, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios quiere que nosotros seamos así, ¿verdad? Dios, ¿cómo creen ustedes que andaba Jesús cuando caminaba? Él no era guiado por los sentimientos para nada, hermano. Él tal vez se enojaba en un momento con este hermano y ya al otro, con uno de sus discípulos o con usted quiera, en ese momento predicando su palabra, pero cuando él volvía, él no lo miraba de esa manera otra vez, como que si nada hubiera pasado, ¿verdad? Y así tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, hermanos. Ya se me apagó. Sigamos con el tema, perdonen. Ahora vamos a ver otro personaje también en la Biblia, hermanos, que también fue guiado por sus sentimientos de una manera increíble, ¿verdad? Vamos a Mateo, capítulo 16, por favor, y vamos a leer en el versículo 13, por favor. Capítulo 16, versículo 13. Dice, ¿están ahí, hermano? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea
de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En versículo 17, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo quería empezar aquí con Pedro para que miremos de que él también recibía revelaciones de Dios, ¿verdad? Pero vamos a leer un poquito más de Pedro, como era una persona que era guiada por sus sentimientos de una manera increíble si empezamos a poner atención en la vida de Pedro. ¿Ok? Vamos al capítulo 14, por favor. Vamos a regresar un poquito. Y vamos a estar leyendo en el versículo 26. Ok. Dice, y los discípulos, y los discípulos, me voy a adelantar un poquito, quisiera leer más, pero si no se va a hacer muy largo, y pues traté de hacerlo un poquito corto, pero ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y en el versículo 26 iba de esta manera y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Dice, tuvieron miedo todos, ¿verdad? Todos tuvieron miedo aquí, ¿verdad? Tuvieron miedo y se dieron voces. ¿Han visto a alguien asustado? ¿Tiene control? ¿Piensa en algo bueno? No, es que tiene miedo. Es. Pero podemos ver aquí, ¿verdad? En el versículo 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Pero seguimos leyendo aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí rapidito, verdad? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él pasó de un momento en miedo a un momento de valentía, ¿verdad? Él no pensó en qué pasaría. Él era, no sé cómo le llaman a estas personas que de un momento que vámonos y que me voy a morir, no hay problema, vámonos para acá, y feliz. Él no, si empezamos a ver su vida, es algo increíble, cómo él actuaba de un momento a otro y no le importaba, ¿verdad? Él también tenía miedo, porque dice que todos tuvieron miedo. Él estaba gritando también, me imagino, cuando miró a Jesús caminando. Ya cuando dice, soy yo, pues si eres tú, mándame que yo vaya contigo. Y tenía miedo, ¿verdad? Pero bueno, sigamos aprendiendo de la vida de Pedro, ¿verdad? Para que sea edificante también para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos esos problemas con nuestros sentimientos, ¿verdad? El miedo no es malo, hermanos. Es malo cuando dejamos que el miedo nos controle, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a decir, por ejemplo, yo tengo una crisis, ¿verdad? O cualquier problema, tenemos algo y uno pues está preocupado, tiene miedo qué va a pasar mañana, no sé, un hijo está enfermo, cualquier cosa, ¿verdad? Y si yo empiezo a pedirle a Dios, Señor, le pido por esto, Señor, ayúdame con este problema que tengo, Señor, yo voy a confiar en ti.
y yo sé que tú eres bueno y me vas a ayudar. Si yo le he orado a Dios y yo le he pedido a Dios, pero yo sigo de esa manera que estaba antes de empezar a orar, yo le he creído a Dios fielmente, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque estoy dejando que mis sentimientos tomen el control. Ya no estoy poniendo la fe en Dios, sino que yo estoy siendo guiado por mis sentimientos. ¿Y eso glorifica a Dios? Ok. Ah, vamos al... cuando tenemos a Dios y confiamos en Dios, Él nos da esa paz que nadie nos puede dar. Vamos en el 27, versículo 27 dice, yo tengo otra versión, dice, la paz os dejo, mi paz doy, yo no os la doy como el mundo la da. Perdón, es Juan capítulo 14, perdón. Dice Juan capítulo 14, 27. Ay, disculpe. Juan, 14, 27. Aquí está. Ok. La paz os dejo, mi paz es, yo os doy. Ya me sé. No la voy a leer. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Verdad? Entonces tenemos que confiar en Dios, hermanos, porque eso es lo que Él manda de nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, ya no podemos ser guiados por esos sentimientos, hermanos. Tenemos que empezar nosotros a poner en orden nuestras vidas con nuestros sentimientos, no ser guiados por ellos. Sí, vamos a tener ese momento en que vamos a ser tentados, pero tenemos que ponerlo esto, hermanos, en control, para que nosotros podamos glorificar a Dios, hermanos, con nuestras vidas. Yo estaba oyendo un predicador una vez, y hay predicadores que también se van al otro extremo, ¿verdad? Estaba un predicador predicando una vez y pues su predicación estaba muy buena porque iba bíblicamente hasta que llegó casi al final. Empezó a contar de que él tenía que ir a algún lado, pero ya era muy tarde y ya no había mucha transportación. Y él dice de que él podría haber llamado a alguien que lo pudiera ir a traer, pues para que él no caminara por ahí y llegara a su hogar sin ningún problema. Y había unas personas con él y dijeron, no te vayas por ahí porque es peligroso, ¿verdad? De nosotros vivimos, ¿verdad? Desafortunadamente hay lugares que uno no va a andar caminando. Pero él dice que él era un hijo de Dios, dice, y que él podía ir a cualquier lado y podía caminar donde él y nada le iba a pasar. Hermanos, esto es malo, hermanos, porque esto es nuestro orgullo, queriendo decir de que nosotros podemos andar por cualquier lado. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser sabios, hermanos, en todo lo que hacemos. Si mi hermano me dice, hermano, no se vaya por ahí porque hay un hoyo grandísimo en la carretera y si usted maneja, su carro se va a ir. Digo, no, hermano, Dios va conmigo, yo voy a pasar por ahí. No es bueno, hermano. Vamos a ver que esto no es glorificante a Dios cuando nosotros queremos
irnos al otro extremo. Dios va a estar con nosotros, sí. Dios nos cuida, sí. Pero si yo me voy a exponer al peligro, ¿qué me va a pasar a mí? Si sabiendo yo que esto me va a hacer mal y me lo voy a tomar, digo, no, es que yo soy hijo de Dios, yo me lo voy a tomar. Eso no es bueno, hermanos. No. Ese pastor estaba siendo controlado por, por, por su valentía, más yo diría ignorancia, ¿verdad? De la palabra, que él estaba pensando de que porque él es un pastor, él puede hacer lo que él quiere y puede andar donde él quiere. Eso no es lo que Dios, su palabra enseña, hermano. Si vamos a, yo tenía un versículo aquí. Y sigamos ahora con Pedro. Vamos al capítulo 13 de Mateo 13. Perdón, Pedro. Vamos a Juan capítulo 13, versículos 5 al 9. Perdón. Juan capítulo 13. Vamos a leer el versículo 5, ¿ok? Aquí podemos ver cómo Jesús empieza a lavarle los pies a los discípulos, ¿verdad? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Verdad? Entonces Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces podemos ver que de un momento Dios le dijo, Jesús le dijo, te tengo que hacer esto. Y él dijo, no me lo vas a hacer. Ya cuando Jesús le dijo por qué lo tenía que hacer, se fue al otro extremo. Báñeme. Literalmente mi cabeza, mis pies, todo. ¿Verdad? Y esto, por eso yo cuando empecé a leer de Pedro y empecé a ver eso, es algo increíble, como él era de un momento a otro, y es el único de los apóstoles, como él de un momento cambiaba así su forma de ser. Y yo creo en mi corazón que Dios puso todo esto en la Biblia para que nosotros entendamos también que así somos muchos de nosotros en otras cosas, hermano. Nos dejamos ser guiados, ya no estamos buscando la voluntad de Dios, sino que nos dejamos ser guiados por nuestros sentimientos de una manera increíble. ¿Verdad? El pastor estaba hablando de los sentimientos hace mucho y a mí en realidad me tocó esto. Y yo he estado viviendo esto. Y si uno en realidad se pone a ver en cada momento que uno hace algo, sus sentimientos, cómo uno está actuando en ese momento, uno mira que uno está fallando en cada momento, hermanos. Ya sea que uno esté en la voluntad de Dios, porque podemos ver Pedro, ¿verdad? Por eso leímos al principio, ¿verdad? Cómo Dios le dio le dio esto que estaba hablando con Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios. Dice, esto nomás viene del Padre. Dice, por eso quería empezar ahí para que nosotros viéramos de que Él
recibía también sabiduría de Dios. Dios le daba toda esta información a él, ¿verdad? Y aún así él tenía problemas, ¿verdad? Él era el único que siempre actuaba de una manera dramática en todo lo que él hacía. Vamos a Mateo capítulo 16 y vamos al versículo 22. Ok, me dicen cuando estén ahí, por favor. Aquí podemos ver donde Jesús anuncia su muerte, que iba a ser entregado, ¿verdad? Ah, y dice así: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Las intenciones de Pedro, viéndolo carnalmente, ¿se podrían decir que eran buenas? Sí, me imagino que sí, ¿verdad? Pero me imagino que Pedro había caminado con Jesús ya cuando él anuncia su muerte, según los estudiosos, como 3 años, ¿verdad? Me imagino que él había enseñado a ellos muchísimas cosas, pero él decidió decirle: Jesús, ¿por qué estás haciendo todas estas cosas? No, 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 ¿para qué te vas a ir a entregar? Vente con nosotros, hagamos otras cosas. Cuando lo quería que él cambiara lo que Jesús estaba diciendo. Tú no dijiste esto de verdad. En el 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow, unos versículos atrás recibía la sabiduría de Dios, le revelaba a Dios quién era Jesús. Otros versículos después le dice piedra de tropiezo. Y él era el único, hermanos. De ahí él era el atrevido, se podría decir. Él era el que tenía sus sentimientos. Yo no sé cómo le llaman a esas personas. Aquí quiero bipolar, creo que le llaman, que un momento está contento, en el otro instante está feliz. Sí, bipolar, exactamente, hermano. Yo creo que ese sería así lo llamarían a una persona aquí en estos días, que en un momento feliz, como si nada hubiera pasado, se enoja, asustado, y pues este señor sí, apóstol sí tenía problemas con sus sentimientos, ¿verdad? Vamos a regresar aquí. Hermanos, tenemos que tener bien claro que no es bueno que nos dejemos ser controlados por los sentimientos. Ya viendo la vida de Pedro, ¿verdad? Cómo él era sido guiado por sus sentimientos, ¿verdad? Imagínense, venimos hoy y Dios nos habla nuestra vida, usted lee un versículo bíblico o una predicación que esté oyendo y tenemos algo en contra del hermano. ¿Y qué es lo primero que viene a nuestra mente, hermanos? Todavía no estoy listo. Si le voy a hablar al hermano, no va a salir de mi corazón.
Es lo que decimos, hermano. Es lo que decimos. ¿Qué más decimos? Ah, es que lo que Él me hizo, nunca se lo voy a perdonar. ¿Verdad? Esos son sentimientos que nosotros tenemos en nuestras vidas, resentimiento de no perdonar, hermanos. De estar peleados con ese hermano por ese motivo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven a presentar tu ofrenda. Ahí dice, ve hasta que te sientas bien. Ve hasta que tú pienses de que ya superaste lo que el hermano te ha hecho. No, hermanos. Dice, ve, dice, y arregla con tu hermano. No dice hasta que cuando tú lo hayas perdonado, hermanos. Tenemos que tener algo muy claro, hermanos. La palabra es clara, hermanos. Si nosotros tenemos un problema con alguien, tenemos que dejar nuestro orgullo a un lado y decir, yo voy a glorificar a Dios con lo que yo estoy haciendo, con mis sentimientos. Yo voy a buscar la gloria de Dios. Porque si no estamos haciendo la obra de Dios, ¿de quién estamos haciendo la obra, hermanos? Porque tenemos que glorificar a Dios en todo momento, hermanos. Si nosotros en realidad estamos buscando santidad, hermanos, empecemos ahí. Empecemos nosotros a ser un ejemplo a aquellas personas que nos están viendo a nosotros también, hermanos. Porque hay personas, hay cristianos pequeños que nos miran y el hermano tiene muchos años, pero todavía no le habla al otro hermano. ¿Esto glorifica a Dios? No, hermanos, esto no glorifica a Dios. Esto trae algo negativo al cuerpo de Dios. Tenemos que empezar a superar esas cosas, hermanos. Cuando yo tengo un problema con un hermano, vayamos, hermano. No es que yo no estoy listo, es que no se trata de que usted esté listo, hermano. Usted va y habla. Dios va a hacer el milagro. Usted no puede hacer nada. Dios hace pero nosotros tenemos que tomar esa iniciativa para poder ver ese cambio. Pero si no lo hacemos, ¿verdad? No es algo agradable a Dios. Tenemos que empezar a hacer ese ejemplo a los hermanos que son bebés en Cristo, hermanos. Ellos tienen que ver ese ejemplo en nosotros. Tenemos que dejar que los sentimientos nos dejen de controlar, hermanos. Nosotros somos la imagen de Cristo, pero no podemos ser una imagen si estamos siendo controlados por nuestros sentimientos. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto, de los sentimientos. Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Y vamos a empezar a leer el versículo 16. Ok. Dice pues, así dice la palabra. Digo pues, andad en el espíritu y no
satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿verdad? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxicia, idolatría, hechicería, enemistades, hermanos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, hermanos, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, tenemos que empezar a ver esa parte que nos impide, hermanos, hacer la imagen de Dios que Jesús nos ha llamado a hacer. A imitar, a proyectar a Jesucristo de la manera que Él nos ha mandado a proyectarlo. Pero si tenemos estas cosas en nuestras vidas, hermanos, no podemos hacerlo, hermanos. No podemos. No podemos porque Dios no le agradan estas cosas. A Dios no le gusta que yo esté peleado con mi hermano. A Dios no le gusta que yo le tenga envidia a mi hermano. Tal vez algunos dirán, no, hermano, es que yo tengo carácter fuerte, hermano. Yo soy enojón. ¿Qué piensan ustedes, hermano? Dios no pudo con su carácter. Me van a decir que el Dios que nosotros servimos no puede cambiar su carácter, hermano. El Dios Todopoderoso, el que creó el universo, no puede con un carácter pequeñito de nosotros. Claro que sí, hermanos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, todos estos deseos que tenemos es lo que nosotros miramos, hermanos, de otras personas, lo que sentimos. Pero eso, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, no podemos seguir de esta manera. No podemos seguir proyectando envidias, no poder perdonar al hermano, hablar de los otros hermanos. Los sentimientos es algo que nos impide, hermanos. Nos impide hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y concluyendo, hermanos, seamos guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, y no por nuestros sentimientos. Porque esto no agrada a Dios, hermanos. Espero que esta palabra, pues, nos ayude a ver un poquito más cuando nosotros actuamos si esto está glorificando a Dios o no. O si esto está impidiendo a otro hermano a que se acerque a Dios. Porque si yo trato mal a mi hermano, él se va a afectar por eso. Y ya se están afectando varios. Yo voy a decir algo. Yo estaba leyendo la palabra y una palabra aquí que se expuso, aquí el pastor la expuso, y yo, según yo no la podía aceptar, hermanos.
Y ¿saben lo que empecé a hacer? Empecé a buscar otras personas que la miraran así como yo. Pero la palabra es clara, hermanos. Entre veces nosotros no podemos entender esto. Pero si está en la palabra, hermanos, no la puedo acomodar a como yo la quiero. Si está en la palabra, hermanos, yo pueda pelear o lo que sea, yo no la puedo cambiar. Está escrita en la palabra. Dios dejó esto para que nosotros siguiéramos buscando, siguiéramos nosotros estudiando su palabra. De ahí es cuando nosotros empezamos a recibir esta revelación, hermanos. Cuando nosotros decimos, Señor, que yo no quiero ponerme o impedir, Señor, que yo aprenda de ti. Porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los de nosotros. Nosotros nunca vamos a poder entender esto hasta que Dios nos ilumina a nosotros, hermanos. Pero si yo empiezo a poner mis sentimientos o lo que yo siento, esto me impide, hermanos, recibir la palabra como es. Hasta que yo diga, Señor, yo me voy a hacer a un lado, ilumíname tú. Si yo estoy equivocado, Señor, cámbiame. O si yo estoy correcto, Señor, ayúdame a entenderla. Y pues voy a seguir haciendo eso, hermanos, porque esto es lo que Dios nos ha llamado. Entre veces no vamos a entender todo, pero Él nos va a ayudar a entenderlo. Si nosotros decidimos no ser guiados por nuestros sentimientos, sino ser guiados por su palabra, hermanos. Dios los bendiga. Si por favor se paran de pie, vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos por esta palabra, Señor, que has expuesto en este día, Señor. Te ruego y te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a ver en cada momento, Señor, que nosotros caminamos, Señor, cada gesto, cada paso que demos, Señor, que tenemos que recordarte, Señor, que es para ti, Señor, es para glorificarte a ti. Nosotros somos tus siervos, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a ser imitadores de ti, Señor. Y cuando somos imitadores de ti, Señor, tenemos que hacerlo todo, Señor, como tú lo hacías, Señor. Tratar de ser la manera que tú nos has llamado a ser, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar ese de yo no creo que es así, Señor. O a quitar eso de que yo no puedo hacer eso, Señor, sino a decir, Señor, lo voy a hacer en tu nombre, Señor, y yo sé que tú me puedes ayudar porque mi esperanza y mi fe está en ti, oh Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias por la palabra, Señor. Bendice a los que están aquí y aún más a los que no están aquí, amado Dios. Y te damos gracias por todo lo que haces en el nombre de Jesucristo. Amén.